Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo soy Pablo Gonzalo, responsable del espacio Fundación Telefónica. Nada, quería daros la bienvenida a este evento que hacemos en el marco del Festival de Cine por Mujeres, de la 8ª edición. Y la verdad es que deciros, en primer lugar, pues que estamos muy satisfechos de tener este evento aquí y de apoyar al festival desde su primera edición. Porque, bueno, pues ahí estamos desde la primera edición con el compromiso que tiene el festival con la cultura y también con la visión y el papel de la mujer en el mundo audiovisual y en el cine, que compartimos totalmente. Somos una de las sedes del festival, muy contentos y muy orgullosos, y este año quería deciros también que celebramos 4 actividades dentro de este marco. Hoy vamos a tener, yo creo, un doble evento, ¿no? Muy interesante, centrado en el trabajo de las actrices españolas. Primero vamos a contar con María Del, que nos va a hacer un recorrido, ahora nos contará sobre la historia del cine español. Antes Carlota me mencionaba algunas de las actrices y la verdad es que es un elenco espectacular. Muchas gracias, María, por estar con nosotros. Y posteriormente la propia María va a tener una conversación con otra gran actriz española, que es Pilar Castro. Y luego, posteriormente, el día 4 de noviembre, en este mismo espacio, tendremos otro doble evento, en este caso la mesa de directoras que participan en el festival. Algunas de las directoras que participan en el festival estarán aquí 4 en una mesa, que es una mesa que ya hacemos tradicionalmente. Y entre ellas estará Arantxa Echeverría, ¿no? Reciente ganadora de un Goya y de muchas otras cosas más por La Infiltrada. Así que nada, sin más, yo agradeceros vuestra presencia, que disfrutéis del evento y agradecer a Carlota, que nos acompaña y nos va a dar también unas palabras ahora. Carlota Álvarez, codirectora del festival. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a la Fundación el Espacio Fundación Telefónica, porque cada año, desde hace 8 ya, nos ha prestado su sede, nos ha apoyado económicamente, nos ha acogido con su profesionalidad y con este espacio tan fabuloso, este auditorio tan fabuloso que tiene. Así que realmente no podemos más que estar agradecidos de habernos ayudado a crecer como festival desde el minuto 1 que nos habéis acogido en vuestra sede. Hoy iniciamos las jornadas de industria y formación, que es como llamamos estas jornadas, con una conferencia que realmente a mí me encanta que hoy pueda quedarme a escucharla, porque me interesa muchísimo. Os voy a leer la primera descripción de esta conferencia que me mandó María, y que fue la propuesta que le hicimos a Fundación Telefónica, porque después siempre se tienen que reducir y quitar espacios y líneas, pero era muy buena descripción. Esta mesa es un homenaje al poder icónico de las actrices y una celebración del potencial liberador y subversivo del gesto actoral. Trata de generar un nuevo enfoque de la historia del cine español basado en las estrellas de cine, tales como Aurora Bautista, Sara Montiel, Ángela Molina, Carmen Maura, Victoria Abril, Marisa Paredes, Penélope Cruz, etc., las cuales han encarnado profundas y diversas transformaciones que han vivido las mujeres en España a lo largo del último siglo. En definitiva, esta conferencia va a ser una reflexión sobre la memoria nacional y la representación fílmica inspirada en la afirmación de Raymond Dugard: la historia social de una nación puede inscribirse a través de sus estrellas de cine. Así que ni más ni menos, no os voy a desvelar a todas las actrices que va a mencionar María, pero son todas parte del imaginario colectivo de los españoles y seguro que vosotras la recordáis en vuestra infancia, pero también en la de vuestras madres y de vuestras abuelas, porque va a comenzar con una que yo no conocía mucho y que además parece que era la primera gran actriz española. María Del es profesora y coordinadora del Departamento de Film Studies de la SCAC en Barcelona. Tras licenciarse en Comunicación Audiovisual, consiguió un diploma en Estudios Avanzados en Teoría y Análisis Cinematográfico de la Universidad Pompeu Fabra. A lo largo de su trayectoria profesional ha compaginado tareas de docencia, coordinación, comunicación y programación en diversas empresas e instituciones del sector cinematográfico sobre escritura y análisis fílmico, que también tiene muchas publicaciones y es coautora junto a Paul Llabrador en Nueva York
del Nueva York del Padrino y otras películas sobre la mafia. Y Ruta 66, coches, moteles y canciones de películas. Como veis, es una investigadora que le gusta especializarse en temas, y en este caso es la mujer, como no, para el Festival de Cine por Mujeres de Madrid en su 8ª edición. Así que demos un gran aplauso a María Adel. Es un placer tenerte. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Impresiona un poco el auditorio. Yo vengo de la universidad y por lo tanto ver un auditorio que me pongan esto en plan Madonna es un poco... No estoy en mi espacio. Esperemos que me lo pueda hacer mío, ¿no? Que me pueda, como todas las actrices, ¿no? Hacer suyo el escenario, en cierto modo. Así que lo primero es agradecer a Carlota, evidentemente, la invitación. Creo que fue como una especie de invitación mutua, ¿no? Ah, ¿estás haciendo esto? Pues igual nos interesa. Pero evidentemente también a todas las personas de tu equipo que lo han hecho posible, a Clara, a Laura del espacio Fundación Telefónica, porque siempre es súper complicado montar este tipo de eventos y lo han hecho muy fácil, así que gracias a todas. Empiezo un poco pues, con Sara Montiel, como veis. No sé, si hay alguien muy fan de Ángela Molina, Marisa Paredes o Penélope Cruz, os tengo que decir que no voy a hablar de ellas, lo siento, ¿vale? Pero podemos hablar después en la charla, podemos hablar, si queréis, lo que voy a intentar hacer es no enrollarme demasiado para dejar espacio a las preguntas, ¿vale? Y entonces realmente todas las que me deje, que son un montón, poder hablar de ellas, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar a pasar, lo que quiero es esto, un poco hablar, ¿no? Es decir, nosotras lo que estamos haciendo desde un par de grupos, yo estoy investigando, formo parte de un par de grupos de investigación, de un grupo de investigación de la Universidad Pompeu Fabra, soy profesora e investigadora en la Universidad de Barcelona y llevo muchos años realmente indagando sobre las actrices del cine y, de hecho, toda esta investigación forma parte de estos 2 proyectos de investigación, además financiados por el Ministerio. Uno de ellos se centraba sobre todo en las actrices del cine del franquismo y el otro sobre todo en las actrices del cine de la transición. Este es un proyecto que aún está en marcha, ¿no? El de las actrices del cine de la transición está aún en marcha. ¿Cuáles eran la idea, ¿no?, de estos proyectos? Lo he apuntado para no perderme. Abordar la historia del cine español desde una perspectiva distinta en la que se ponga en valor el papel de las actrices. Trabajar, por lo tanto, desde una idea de tensión continua. Es decir, la tensión tiene que ver con la colisión de 2 mundos creativos. Las actrices crean, las cineastas también crean, y esa especie de tensión entre esos cuerpos, esas voluntades distintas, ¿no?, donde surge de repente cosas que tú puedes analizar, gestos, movimientos, ¿no?, tensiones que tú puedes analizar como analista cinematográfica. Estas actrices pueden bien plegarse a la voluntad del cineasta o bien pueden resistirse. Y en esta idea, ¿no?, entre el acatamiento, la resistencia, las diferentes tensiones, disidencias, ¿no?, las diferentes diferencias, es donde ahí es como muy fértil el análisis. Esta idea de reivindicar el papel de la actriz como creadora o de revisar el cine español desde el punto de vista de las actrices tiene vertientes muy distintas. Podríamos acercarnos a ello de vertientes muy distintas. En esta presentación, como en los grupos de investigación donde estoy y los proyectos de investigación donde he estado, me he centrado sobre todo en 2, aunque sobre todo nos vamos a centrar en una. En primer lugar, el análisis de la interpretación y la gestualidad de las actrices, que puede dar pie a encontrar, como os digo, estas fisuras, estas grietas, por donde podemos encontrar pues, una voluntad creativa, una voluntad también emancipatoria, tal vez, y un discurso autónomo, actoral y autoral, ¿no?, que puede apoyar y subrayar el discurso del cineasta, como decíamos, matizarlo o resistirse a él, o una combinación de todo esto, ¿no? Aquí, por lo tanto, entraríamos en el terreno de la microgestualidad y, a partir de como el microanálisis fílmico, de ir como unas escenas concretas, trabajar, ¿no?, toda esa idea de la gestualidad actoral y, a partir de estos gestos recurrentes, repetidos, esta evolución de estos gestos, pues ver estos momentos de resistencia o de fuga. De hecho, esto sobre todo lo hicimos mucho en el primer proyecto que hicimos, toda esta idea de mapear, en cierto modo, o catalogar gestos de deseo digamos, que aparecían en las actrices en el cine del franquismo. Como sabéis, el cine del franquismo era un cine sometido a una coacción censora brutal,
no es que la censura la inventara Franco, pero evidentemente a nivel moral y a nivel de control corporal, moral, el nacionalcatolicismo, como sabéis, trabajó, ¿no?, para constreñir las libertades femeninas y, por lo tanto, lo que nos preguntamos en el primer proyecto, que es el de las actrices del franquismo, era ¿se pueden rastrear gestos de disidencia, gestos de deseo emancipatorios, como os digo, de repente en estas actrices del franquismo, ¿no?, en estas grietas, estas fugas, ¿no?, que puedan, bueno, un poco resquebrajar, aunque sea mínimamente, esa moral nacional católica del franquismo? Eso es lo que hicimos sobre todo en la primera parte. Aquí vamos a hacer un poquito también algo de microanálisis fílmico, aunque es un poquito más complicado porque yo me he planteado esta charla como algo más divulgativo, más general. Y vamos a la segunda cuestión, que tal vez es la más fácil de trabajar en un entorno como este, ¿no?, en el cual vamos a estar pasando por las actrices un poco por encima. Que es esta idea de que las actrices, las estrellas de cine, pueden encarnar una época, ¿no? La actriz, las actrices, los actores también, pueden encarnar las tensiones ideológicas, los discursos hegemónicos y contrahegemónicos que había en una época determinada. Eso explica, por ejemplo, y eso ya lo explicó un investigador que es uno de los creadores de los Star Studies, que se llaman, ¿no?, los estudios sobre el estrellato en el cine, que se llama Richard Dyer, un investigador británico, a inicios de los 80, cuando conectó sociedad y estrellato, ¿no?, cuando conectó esa idea de cómo las estrellas realmente, como os digo, en cierto modo pueden encarnar tensiones ideológicas, tensiones sociales, discursos hegemónicos, contrahegemónicos, como os digo, y eso explica, por ejemplo, por qué Sarah Montiel fue una gran estrella en los años 50, por qué Marilyn Monroe también fue una gran estrella en los 50 y por qué, por ejemplo, una gran estrella contemporánea actual puede ser una Kristen Stewart, ¿no? Sabéis quién es Kristen Stewart, ¿no? Es decir, cada época tiene su estrella. Y eso tiene que ver con que hay personas que encarnan valores, que encarnan ideales, que están conectados con la época en la que se están desarrollando, ¿no? Porque una estrella funciona y la otra no. ¿Por qué Marilyn Monroe fue la gran estrella de la Norteamérica de los 50? Porque seguramente en ella estaban incluidas las tensiones y las contradicciones de una América ultraconservadora, como la de Eisenhower en los 50, la de posguerra, y las tensiones y las posibles ya ebullición y efervescencia sexual, ¿no?, que iban a eclosionar en los 60. ¿no? Es como un personaje a medio camino entre los 50 y los 60. Todos esos y por eso estos momentos liminales, por ejemplo, la transición española, es una época súper interesante para trabajar las actrices o los actores, porque son momentos de transición. También son muy interesantes los cambios de década, por ejemplo, en el franquismo, el cambio entre pues, la autarquía de los 50 y el desarrollismo de los 60. Marisol es claramente una estrella del desarrollismo. No podría existir del mismo modo en los años 50, ¿no? Son estrellas vinculadas a una época. Y un poco esto es lo que vamos a estar hablando, ¿vale? En el cine español esto ocurre mucho, es un cine muy ligado a cada una de las etapas políticas del país. Incluso cuando yo doy clases de cine español en la universidad, lo trabajamos mucho a partir, ¿no?, del cine de la Segunda República, el cine del franquismo, aunque luego hay como muchísimas variaciones dentro, el cine de la transición, de la primera democracia, etc., ¿no? Vicente Benet, que es un historiador de la Jaume I, un historiador del cine español, uno de los más importantes que tenemos, dice, hablando del estrellato del franquismo, pero que podría ser de cualquier época, la relación del público con las estrellas es más compleja que la que puede ser diseñada por cuestiones sociales, económicas o políticas concretas. Las estrellas penetran en el tejido social, en las mentalidades y en la vida cotidiana de la gente, ¿no? La idea esa de penetrar en el tejido social y en la mentalidad y la vida cotidiana, ¿no? Todos tenemos una estrella favorita, ¿no? Penetra, ¿no?, en el tejido social, en las mentalidades y en la vida cotidiana, para trascender tanto los films en los que se presentan como los contextos sociales específicos. Definen las estrellas, entre otras muchas cosas, formas de sociabilidad y de relación entre los sujetos, modelos de comprensión de la realidad y pautas de comportamiento en la vida, ¿no? Esa famosa cosa de que durante los años 30 o 40, creo que era, todas las chicas en Estados Unidos copiaban el peinado de Veronica Lake,
¿no? Es decir, todas estas cosas de ir imitando a las estrellas porque son modelos de vida, modelos de referencia, y en el caso de las actrices españolas durante el franquismo y la transición, son modelos también, en cierto modo, muchas veces de emancipación femenina o de atisbo de una cierta emancipación femenina en momentos clave, ¿no? Como me enrolla mogollón en esta parte, voy a pasar dos muy aburridas, que son texto solo, que es básicamente como que es una estrella, ¿no? Me gusta mucho lo de abajo, ¿no? Una estrella tiene un físico excepcional, un talento sobresaliente, una voz distintiva que puede ser fácilmente reconocida, una serie de gestos personales, un sex appeal palpable, glamour, androginia, un diminuto defecto que la hace más próxima a la gente corriente y la suerte de estar en el sitio justo en el momento adecuado. Una cualidad emblemática que el público cree que es su verdadera identidad y la capacidad de hacer que los espectadores crean saber qué está pensando cuando la cámara la encuadra en un primer plano. Esto podría ser, ¿no? Una posible definición de estrella. Lo de arriba es una definición de Edgar Morin, que es uno de los principales teóricos, ¿no?, sobre el estrellato, uno de los pioneros, ¿no?, que se tomaron el tema del estrellato en serio. Y esto básicamente, bueno, Richard Dyer es el que ya he mencionado y este básicamente es el que estaba comentando antes Carlota. Raymond Durñat dice: las estrellas son un reflejo en el cual el público estudia y ajusta su propia imagen. La historia social de una nación puede escribirse a través de sus estrellas de cine. Y es lo que más o menos vamos a intentar. Vamos a intentar llevar a cabo una especie de viaje en el tiempo, ¿vale? A partir de diferentes épocas, encarnadas por diferentes actrices que encarnan diferentes modelos de feminidad, ¿de acuerdo? Esta es la actriz que decía Carlota que no conocía, Raquel Meyer. No sé si alguien la conoce. ¿Os suena, no? Sí. Raquel Meyer básicamente es el primer caso de gran star cinematográfica de origen español. Además, era una actriz internacional. Estamos hablando que la primera película que hace Raquel Meyer es en 1919, es hace más de 100 años. Y es muy, muy famosa tanto aquí como a nivel internacional. Es la primera estrella transnacional antes de, no sé, Aitana Sánchez Gijón o de Penélope Cruz. Ahí estaba Raquel Meyer haciendo las Américas, como Conchita Piquer, como Imperio Argentina, como todas estas, ¿de acuerdo? Y este es un ejemplo. Este, por ejemplo, es de Popular Film, es un artículo de Popular Film de 1926, donde dice: la fama de Raquel Meyer es mundial. Y realmente lo era, ¿no? Ella, sobre todo, se hizo famosa como cupletista. De hecho, el último cuplé de Sara Montiel está medio basado en Raquel Meyer, medio en Conchita Piquer, pero mucho en Raquel Meyer, un poco. De hecho, Raquel Meyer iba a hacer doblar, creo que era o Conchita Piquer o Raquel Meyer iba a doblar a Sara Montiel en las canciones y luego no pudo ser, y es cuando Sara Montiel entonces pudo hacer ella las canciones, que fueron gran parte, digamos, del éxito de la peli. Ella se hace muy famosa como cupletista y a partir de ser cupletista, como pasó con tantas otras, pasa de las artes escénicas a hacer películas. Y hace muchísimas películas fuera de España. Hace al menos 6 o 7 películas en Francia, donde siempre hace de española como muy racial. Es muy típico en esta época, tanto Raquel Meyer como luego más adelante Concha Piquer o Imperio Argentina, que sean payas, mujeres blancas, haciendo de mujeres gitanas, lo cual es bastante interesante a nivel racial, digamos, a nivel de pensar, ¿no?, cómo se ha representado la racialización en el cine español, porque casi todas eran payas haciendo de gitanas, excepto cuando ya llega Carmen Amaya y cuando llega Lola Flores, que son auténticas gitanas, ¿no? Pero este tema, ¿no?, de las gitanas blancas, ¿no?, que llama una autora, es interesante. Entonces, un poco para ir tal. Ella tiene muchísima popularidad en la prensa, es una de las grandes estrellas, que eso quiere decir que su vida privada y su vida profesional son conocidas. De hecho, su vida privada y su vida profesional van de la mano, en el sentido de que sus personajes en pantalla a la gente les parece que se recuerdan un poco a quién es ella. Esto es muy típico de las estrellas de cine. Es realmente de las primeras estrellas en España, la primera gran estrella, que además no solo hace cine, sino que hace publicidad, y por ejemplo hace publicidad de productos de belleza, vendiendo por lo tanto una idea de una mujer española que no era rural, ni era campesina, ni nada, sino era urbana, móvil, autónoma, etc. Y toda esta imagen contradictoria, pero complementaria, está mucho
en la imagen como estrella de Raquel Meyer, que es al mismo tiempo una mujer moderna, autónoma, móvil, independiente económicamente. En la prensa se decía lo que ganaba, se decía lo que ganaba con las pelis, se decía las casas que tenía, que iba con coche, que estaba en Nueva York con un descapotable y todo esto. De hecho, la imagen, toda esta imagen contrastada es muy contrastada. De repente tenías a la Meyer con el pelo corto, como de típica de la nueva mujer de los años 20, pero al mismo tiempo la Meyer con la peineta y la mantilla, ¿no? Y todas estas imágenes contradictorias entre la tradición y la modernidad formaban absolutamente parte de su imagen. No eran contrarias, sino que eran complementarias, ¿no? Entonces eso, es una mujer moderna, autónoma, móvil, que se pasea por París y Nueva York, que estuvo a punto de hacer una película con Chaplin en Hollywood. El peinado este corto con flequillo era el pelo a lo Meyer. La gente iba a la peluquería y decía, quiero ese pelo, quiero el pelo de Meyer, pero con una españolidad muy tradicional que era parte de su imagen. Tanto en películas, imágenes para prensa, publicidad, siempre llevaba la mantilla, ¿no? Luego, además era católica, cantó delante del Papa, estaba próxima a la monarquía y a la dictadura de Primo de Rivera, aunque luego su biografía matizó mucho esto. Era divorciada, tuvo un matrimonio que solo duró 3 años y era madre no biológica de una niña que casi nunca aparecía en las revistas, ¿no? Entonces Raquel Meyer es un buen ejemplo de construcción muy, muy primigenio de una star cinematográfica, y que reunía todos estos rasgos de la mujer moderna, ¿no? De hecho, ella nunca dijo que era feminista, ni tenía como un talante progresista, ni nada, pero como dice Marta García Carrión, sí proyectó una potente imagen de mujer independiente, una independencia que era económica, gracias a su profesión, pero que ella un poco bueno, era de clase pobre, era de clase muy popular, y por lo tanto ella incorporó y encarnó fuera y dentro de la pantalla esa cosa de la cenicienta, ¿no? Pero una cenicienta que no sube a la riqueza por amor, sino por su talento. El rags to riches, que es tan típico de la cosa esta un poco americana, ¿no? La idea esta de alguien que con su talento sale de la pobreza, se hace famosa y de repente es rica, que es un poco Sara Montiel en el último cuplé también, ¿vale? Entonces dice Marta García Carrión como conclusión, muy pocas españolas del momento tuvieron una trayectoria equiparable a la que personificaba Raquel Meyer, que no fue en ese sentido para nada representativa del papel de la mujer en la sociedad española de los 20. Pero el impacto simbólico de una figura de tanta popularidad como icono de mujer española no debe ser minusvalorado, ¿no? En Meyer se concentraron las tensiones motivadas por la transformación de los imaginarios de la feminidad en un momento, en los años 20, en el que estaba dirimiéndose y bueno, muchos de estos imaginarios estaban como avanzando, ¿no? Que estaban haciendo muchos avances. Y dice Marta García Carrión, con su pelo corto bajo la mantilla, Raquel Meyer era a la vez la España eterna y la España moderna, ¿no? Es decir, encarnó esto y aunque no se parecía en nada a lo que seguramente podía vivir una mujer española en los años 20, su idea, ¿no? Como icono, como símbolo, no tiene que ser para nada minusvalorado. Hay una cosa aquí que era esto, ¿no? de la idea de que se les llamaba a las actrices también peliculeras. Peliculera en los años 20 era las chicas que les encantaba el cine, que querían ser actrices, y eso eran chicas que no querían una vida convencional como amas de casa, ni madres, ni nada, querían irse a Hollywood y triunfar, y se llamaban las peliculeras, pero también a las actrices. Y esta idea, ¿no? De este deseo de emancipación está como muy concentrado en la figura de la actriz, de la estrella, y en este momento, de una figura como Raquel Meyer, que era española como yo, supongo que pensaban, y mira lo que ha hecho, ¿no? Entonces yo también puedo hacerlo. ¿Vale? Aurora Bautista, vamos a hacer un salto tremendo, nos vamos a saltar la Segunda República, aquí nos faltan cosas como las folclóricas de la Segunda República, súper importantes, Imperio Argentina, por ejemplo, podríamos haberla colocado aquí, o Estrellita Castro, también Carmen Amaya, por ejemplo, que era súper interesante lo que hace. Conchita Piquer no hizo tanto cine, pero bueno, hizo una película bastante interesante. Vamos a saltar allá a los años 40. Estamos ya en la plena dictadura franquista, estamos en una etapa de
de plena, digamos, bueno, sí, en plena dictadura franquista, ha acabado la guerra civil, estamos en un periodo de posguerra y realmente Aurora Bautista se hace famosa por una trilogía que dirigirá Juan de Orduña, que también es el director de del último cuplé, que se llama Locura de amor, Pequeñeces y Agustina de Aragón. Son las 3 películas que hace Aurora Bautista, que no era nadie, digamos, no era conocida y se convierte en alguien muy, muy famosa con esta trilogía con Orduña, ¿no? ¿Qué es esta trilogía con Orduña? Básicamente lo que hace Aurora Bautista en Locura de amor, etcétera, es encarnar a la madre patria, ¿no? Ella hace de un personaje histórico, Juana, la llamada Juana la Loca, digamos, en un melodrama absolutamente arrebatado que cumplía absolutamente con todos los estilemas ideológicos del régimen. Es decir, estas películas son vistas con el tiempo como películas de propaganda, películas realmente que forman parte de un ciclo de cine histórico que cumplía con los requisitos de la propaganda ideológica del régimen franquista, ¿vale? Entonces, esto es así, la película es esto. ¿Qué pasa? Que Aurora Bautista realmente aborda su personaje como un personaje bigger than life. Ella es Juana la Loca, está absolutamente enamorada de Felipe el Hermoso, que es Fernando Rey, y es una persona que dice cosas como no quiero ser reina, solo quiero ser una mujer enamorada, ¿no? Es decir, es este tipo de cosas. Entonces, lo que dice realmente Vicente Benet es, o algunos historiadores, algunos hispanistas dicen, no se entiende realmente el enorme éxito a finales de los 40 de Locura de amor, una película del 48, sin realmente entender que la película jugaba en una liga en la cual estaba muy pendiente del público femenino. Es decir, es una película que juega absolutamente en la liga del melodrama, del women's film, que es verdad que es una película, como veremos ahora, porque vamos a ver un trocito, muy espectacular a nivel digamos, de espacios, de decorados, pero sobre todo que toca absolutamente a una especie de narrativa melodramática que enganchaba muy bien con el público femenino de la época, que además acababa de pasar la guerra civil, había perdido seguramente a seres queridos, y realmente todo el melodrama, por ejemplo, en el cine de posguerra español, es muy, muy popular, ¿no? Es como que conecta con el sentir general, ¿no? En cierto modo, de un momento de posguerra. Entonces, siguiendo un poquito más adelante, dice Benet, una explicación un tanto osada, pero que tiene sentido. Dice, el film ofrecía un tipo de relato que despertó el interés del público femenino más que ningún otro. Subyugadas por la opresiva vida cotidiana a la que se enfrentaban las mujeres durante la dictadura, las espectadoras veían en estas protagonistas fuertes como Juana la Loca, que se convertían en los agentes de la historia, una sublimación compensatoria en las salas cinematográficas de la escasa proyección social de sus vidas. El cuerpo de Aurora Bautista, su técnica interpretativa y su gestualidad, que era como muy rimbombante, pudieran conducir esas tensiones de manera consistente. De repente, es muy curioso este ciclo de cine histórico. Y esto, si queréis, luego lo discutimos porque es un poco peliagudo hablar de esto, ¿vale? Es cine del franquismo. Es decir, no se le puede tampoco blanquear, pero es muy fuerte lo de los personajes femeninos en estas películas. En películas como, por ejemplo, Agustina de Aragón. Es que mirad esto, ¿eh? ¿Qué está haciendo ahí Aurora Bautista? Está directamente tirando un cañonazo, ¿no? Quiero decir, está como delante de un ¡pum! Tirando un cañonazo. En Juana la Loca, ahora veremos un pequeño fragmento. No lo vamos a ver porque son las 6 y 8, no llegamos. Entonces no podemos poner fragmentos. Perdonad, vamos a ir pasando, ¿vale? Si queréis. En un momento de Juana la Loca, realmente en un momento espectacular, Felipe el Hermoso está intentando quitarle la corona de Aragón. O sea, su propio marido le quiere quitar la corona y dice que está loca y quiere recluirla. Bueno, la historia de Juana la Loca. Y entonces ella, hay un momentazo increíble en el que se abren las puertas de la Catedral de Burgo, que la reconstruyeron, que es increíble a nivel, es muy espectacular, para ser una película hecha durante la posguerra. Y entonces ella entra con un vestidazo increíble y empieza un señor a decir todos los honores, reina de España, no sé qué, de Castilla, duquesa de no sé qué, y ella va caminando en un traveling que entra allí con un poderío y se pone se pone al lado del trono y empieza a repartir a cada uno de esos hombres que la están criticando y traicionando, empieza a repartir estopa, ¿no?
Entonces, claro, esta especie de fantasía de poder que construyen estas películas a partir de los personajes de Aurora Bautista, que además tenía como una especie de cosa como muy exagerada, muy histriónica, o de Amparo Ribelles. Amparo Ribelles y ella harán todo este tipo de películas. Amparo Ribelles hará La Leona de Castilla, ella hará Agustina de Aragón y tal. Son como fantasías de poder en un momento en el que las mujeres no tenían ningún tipo de poder y no tenían acceso a los espacios públicos, ¿no? Lo que es súper interesante y que no me da mucho tiempo a hablar es del giro de Aurora Bautista a partir de los años 50 y 60, porque ella es una grandísima actriz, es una muy, muy buena actriz, que de repente hará todo ese poderío, lo rebajará muchísimo en una película absolutamente magistral de Miguel Picazo de los años 60 que se llama La tía Tula, que supongo que sí que la conocéis, que es increíble. Ahí Miguel Picazo, que es un cineasta joven del nuevo cine español, quiere realmente, yo creo que utiliza el cuerpo y el icono Aurora Bautista, la gran señora madre patria, virginal, heroica de Juana la Loca del cine del franquismo, para mostrar su reverso, una mujer absolutamente reprimida sexualmente, que la represión sexual del franquismo lo que hace es machacarla y acabar con ella, ¿no? Es decir, es una tragedia, la tía Tula. Pero hay algo de resistencia en la gestualidad y en el modo de interpretar al personaje Aurora Bautista, algo de poder, de resistencia, de solidez, que hace que de repente cuando tú ves y la tía Tula y la pones a gente joven, te dicen, es que ella lo que hace es muy guay porque se resiste a entrar en el ajo de convertirse en una madre y una esposa al uso, ¿no? Con esta especie de obcecada virginidad, ¿no? Y obcecada, si queréis, ¿no? Esa cosa de la ausencia de sexualidad, lo que está haciendo justamente es resistirse a entrar dentro de las normas del patriarcado, ¿no? Esto, por ejemplo, lo dice muy bien Gonzalo de Lucas cuando dice en Tula y en la interpretación de Bautista existe un deseo mayor que el que siente por su cuñado, Ramiro, que implica una ruptura dentro de la micropolítica sobre la sexualidad en el franquismo. Este deseo creador y de emancipación se encarna y proviene sobre todo de la actriz, de su visión, y sirve para reflejar cómo su personaje escoge reprimir el deseo para no verse atada al papel de esposa sumisa. En vez de proseguir con una mecanización social y sexual de su vida, repitiendo el rol pasivo y sacrificado de su hermana, Tula realiza sus acciones domésticas con exigencia, con precisión, a la vez que rompe esa cadena invisible según la cual debería reemplazar a su hermana y casarse con su cuñado. Mientras el personaje renuncia a su vitalidad sexual, la actriz muestra la palpitación de su resistencia para preservar ese espacio mínimo y doméstico de autonomía y de libertad intelectual y moral, ¿no? Y eso lo consigue la actriz. Yo creo que esto sí que no es una cosa que para nada pensara, yo creo, Picazo en conseguir. Y hay algo, ¿no?, de esa resistencia, digamos, que tiene que ver con que es Tula, que además no tiene nada que ver, los gestos de Locura de Amor, la gestualidad histriónica exageradísima de la Aurora Bautista de Locura de Amor, con una especie de gestualidad contenida, pero absolutamente sólida, ¿no?, en la tía Tula. Si queréis luego podemos hablar de eso. Vamos a hablar de la antítesis, ¿no?, de Aurora Bautista, ¿no?, de esa señora virgen, virginal, no sé qué. Vamos a irnos a la antítesis, que es Sara Montiel. Sara Montiel empezó como starlet de Cifesa y viaja a México y a Hollywood, donde trabajará con Burt Lancaster, Gary Cooper, Robert Aldrich, y ni más ni menos que se casará por lo civil con Anthony Mann, un hombre que ni siquiera era católico. O sea, era todo lo hizo todo, lo rompió todo, se la lió y luego volvió y la siguió liando, en cierto modo, ¿no? Realmente Sara Montiel está insertada dentro de una tendencia general hacia la sex symbol escultural, es decir, el cuerpo de Sara Montiel encaja perfectamente en los cuerpos femeninos de los años 50, es el cuerpo de Marilyn Monroe, es el cuerpo de María Félix en México, es el cuerpo de las mayoratas italianas, de Sofía Loren, es un cuerpo escultural que se convierte en el centro de atracción de todas las miradas. De repente ese cuerpo, en un momento de crisis del cine, de repente se convierte en ese cuerpo y esas estrellas sólidas, que además se repiten película tras película, siempre hace el mismo personaje, es el cuerpo, es el centro mismo, ¿no?, de la película.
¿Qué hace ella? Yo creo que ella traslada y coge esa especie de cuerpo internacional o transnacional, ese arquetipo transnacional de la sex symbol, de la mayorata, que estaba en Estados Unidos, estaba en México, estaba en Italia, y lo traslada directamente a España, pero a lo bestia, ¿no? Es decir, ella se forma como actriz en México y en Estados Unidos en industrias cinematográficas mucho más desarrolladas que la española en ese momento, y viene con todo ese conocimiento aquí, implosiona realmente, ¿no?, el cine y los arquetipos de feminidad que teníamos vistos hasta el momento. Es verdad que llega en un momento preciso de cambio también. El último cuplé, que es la película que la lanza absolutamente aquí, es del 1957, justo llega en un momento otra vez de tránsito, de cambio, hacia los años 60, y luego va a haber actrices como Analia Gadé, por ejemplo, que van o Katia Loritz, ¿no?, por ejemplo, que van a encarnar esa continuación de lo que era un poco Sara Montiel, ¿no? ¿De qué va a hacer Sara Montiel continuamente? Pues de mujer caída de buen corazón. Es decir, es la idea esta de una mujer que, bueno, que realmente ella es buena, ¿no?, es una chica pobre habitualmente, que tiene como ansias de salir, y de repente tiene un éxito espectacular, como en el último cuplé, pero en el camino al éxito, de repente cae, ¿no?, se descarría, en cierto modo. Todas las películas, todas y cada una, acaban con un castigo al personaje femenino, pero da igual porque por el camino hemos visto a la Montiel dándolo todo encima del escenario. Entonces te da igual el final, ¿no?, en cierto modo. Pero vamos, acaban con o ella muerta, o ella perdiendo a su hija, o ella monja, en varias, de verdad. Es decir, lo de la monja, que además ahora está tan de moda, eso ya lo hacía Sara Montiel también antes, ¿no? Quiero decir, siempre está haciendo de monjas y tal. Y de hecho hay una película de las tardías que se llama Esa mujer, dirigida por Mario Camus y escrita por Antonio Gala, que es un delirio camp absolutamente increíble, que según de Pedro Almodóvar le debe muchísimo esa peli, y de hecho la cita Pedro Almodóvar directamente, esa película está citada directamente en una película como La mala educación de Almodóvar, o sea que la cita es evidente. Por lo tanto, ¿qué dice Terence Mosh? Si los americanos y los ingleses tienen a Richard Dyer, nosotros teníamos aquí ni más ni menos pues, que a Terence Mosh, ¿no? Que Terence Mosh, un periodista catalán que durante los años 70, durante los años 80, realmente analizó con una sagacidad absoluta grandes estrellas de Hollywood, pero también grandes estrellas de nuestro cine. Tiene un texto precioso, Sara Montiel, que dice este tipo de cosas, ¿no? Llevó el erotismo al cine español, desafiante, pródiga en escotes, que provocaban la intervención de los censores en el rodaje, y también primeros planos de besos de boca que eran de paladar. De hecho, yo he ido a los archivos generales de la Administración a ver cosas informes de censura, ¿no?, de Sara Montiel, y son divertidísimos, ¿no? Es que respira de una manera que se le mueve el pecho, es que claro, abre mucho la boca cuando besa, o sea, son increíbles. Los informes de censura que sale Sara Montiel, yo me imagino a todos los censores poniéndose ahí en plan en alerta, ¿no? En plan, uy, está, ¿vale? Bueno, incluso realmente hay una cierta fascinación por el personaje de Montiel, incluso un intelectual periodista como Aro Teclen lo dice, uno solo en su butaca no deja de notar que es una película mala. Dice, no es mala, pero bueno, pero que prende, que progresa, que la belleza inmóvil y hipnotizada de la actriz tiene un atractivo raro, que la forma lenta de cantar viejas canciones tiene una sensualidad nueva, y que la misma música desdeñada, el género ínfimo, el cuplé, de pronto se engrandece. Es muy importante el tema de la voz. Sí es importante en Montiel el tema del cuerpo, la corporalidad. Es increíble porque en las películas mexicanas Montiel se movía mucho, bailaba mucho. Pero aquí con la censura yo creo que piensan que no se mueva. O sea, solo faltaba que se moviera, ¿no? Es decir, que se quede paralizada, ¿no? Entonces ella está como muy estática. Si la veis en las películas como La Violetera, El último cuplé, ella está muy estática, muy ajustada, pero muy estática, ¿no? Como intentando contener esa especie de bestia erótica, ¿no?, que está como tal. Pero todo el erotismo está no solo en su presencia, sino en la voz, ¿no? O sea, yo creo que ella sabe perfectamente modular su voz, sobre todo en los momentos, digamos, de canciones, y cambió realmente, es decir, es una de las renovadoras o una de las impulsoras, en cierto modo, de esa nostalgia que hubo en los años 60 y tal, por el cuplé.
Y luego hay una cosa que ya también nos retrotrae de nuevo a Meyer, ¿no? Esa idea de que, en cierto modo, otra vez volvemos a hablar de estas mujeres que son, en un momento, años 50, en los que realmente la mujer aún no salía mucho, no trabajaba mucho, etc. Es eso, ¿no? Vuelve a reivindicar un estilo de vida cosmopolita en lugar de la familia nuclear y mostrar roles femeninos que eran la antítesis de la mujer franquista. Favorecen el romance secular, no el matrimonio religioso, y alaban la ambición capitalista y la movilidad social en lugar de la jerarquía de clases, ¿no? Es decir, que es todo esto. No puedo poner lo que significa Sara Montiel. Ella decía que ella era Sara Show, ¿no? Que ella era como un show. Que dice, no, si mis películas no son muy buenas, yo no canto muy bien, entonces yo tengo que estar espectacular, ¿no? Quiero decir, y entonces cada plano, cada tal es increíble. Y eso, por ejemplo, lo han rehecho muy bien o lo recogieron muy bien los artistas queer que aparecieron después en la transición y realmente pues artistas como Juanita Reina, como Imperio Argentina, como Sara Montiel, fueron iconos, ¿no? Imitadas, como luego, como luego Rocío Jurado, imitadas hasta la extenuación por ciertos artistas, ¿no? Queer, gay, los que antes se llamaban, ¿no? Los artistas del transformismo y tal, como un modo de encarnar ese exceso, esa teatralidad, esa especie de feminidad excesiva y desbordante, que en el fondo de lo que te está hablando es que la feminidad casi hay una especie de performatividad en la, ¿no? en la feminidad. O sea, lo que hace justamente Sara Montiel con toda esa teatralidad, con todos estos momentos teatrales absolutamente, es casi una especie de exceso performativo de la feminidad, que luego esto lo repitieron muchísimos, ¿no? Creadores. De ahí un poco también la conexión con Almodóvar, ¿no? Como os digo. Es muy bonita, la escena de, no sé si os acordáis de La mala educación. En La mala educación hay dos niños, están mirando una película y hay un inicio de, como de amor, digamos, de deseo homosexual entre ellos, viendo una peli de Sara Montiel, viendo esta peli, viendo esa mujer. Entonces empiezan los dos, qué guapa es, qué guapa es. Y de repente se enrollan entre ellos, ¿no? Es como increíble, ¿no? Esta cosa de la conexión a través de ella. Y nos vamos a Marisol y Pepa Flores, que ya entonces vamos a los 60, ¿no? Josefa Flores González, como sabéis, era esta niña de Málaga rubia, que no era rubia, ¿no? Era exótica, decía Roma Gubern, exótica y cercana a la vez, rubia de ojos azules, pero preservando su gracejo andaluz. Marisol, la niña Marisol, el icono Marisol, la niña se llamaba Josefa Flores González y se convirtió en cuerpo público, ¿no? Tras el estreno y el éxito de taquilla de Un rayo de luz. Primer película protagonizada por su alter ego fílmico, Marisol, producido por Carlos Goyanes, su supuesto descubridor, que ya sabéis que ejerció un férreo dominio sobre ella durante más de una década. De hecho, se casó con su hijo, una cosa rarísima, ¿no? No sé si esto se puede decir aquí, pero bueno. La imagen estelar, ¿no?, que responde al nombre de Marisol se reproduce a partir de este momento en infinidad de temas, ¿no? Desde álbumes de cromos, discos, anuncios, incluso hay muñecas Marisol anunciado por ella, ¿no? Gracias sobre todo a los medios de comunicación de masas como la televisión, que se inaugura en España en 1956 y que va a formar parte del desparrame este que es Marisol para todo el mundo. ¿Qué simboliza Marisol? De una manera como muy evidente. En un momento de desarrollismo, en un momento de tímida apertura del franquismo, en un momento en que están empezando a entrar como influencias foráneas, Marisol es un artefacto creado o vinculado, en cierto modo, al cine pues, más cercano al franquismo, que en cierto modo da una especie de idea bastante tranquilizadora con respecto a estas influencias foráneas. Es decir, ella encarna, como ya lo era Raquel Meyer, a la vez la España moderna y abierta y foránea, la España yeye, en cierto modo rubia, etcétera, y la España tradicional vinculada a su pasado o a su genealogía andaluza, etcétera, ¿no? Entonces, de repente, tenemos a esta niña que venía de este ciclo de películas de cine con niño, ¿no? Pero ella no es el pequeño ruiseñor. No, el pequeño ruiseñor es o Marcelino Pan y Vino
son las películas de cine con niños vinculadas a las películas de los 50 y de la España rural, la España de la autarquía de los 50. Marisol es otra cosa. Marisol es la España de los 60, es la España de la televisión, es la España que está empezando a entrar la influencia foránea. Y ella encarna, en cierto modo, este discurso tranquilizador que quería dar el franquismo de que, bueno, podíamos ser modernos y tradicionales a la vez, sin que hubiera ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, de repente vemos a Marisol de pequeña, como en un rayo de luz, como esa niña que llora, que eso es típico, ¿no? De todas las películas de cine con niños, todo el rato lloran los niños, todo el rato lo pasas fatal, ¿no? Todas esas cosas. Marcelino Panivino, ¿sabéis lo que le pasa al final a Marcelino Panivino? No os lo voy a contar porque es un spoiler, pero es horrible lo que le pasa al final al niño, ¿no? Y ella, digamos, va de ahí a, de repente, la chica Yeye prácticamente, ¿no? Esa niña Yeye que ya desde tómbola es una chica que, como dice Benet, se maneja súper bien, se mueve, baila el twist, se mueve alrededor de los músicos y ya es otra cosa, ¿no? De repente, en Marisol están las dos cosas. La niña andaluza, la España andaluza, como os digo, tradicional, y la chica Yeye, ¿no? Este es un momento súper bonito de Marisol rumbo a Río, que yo cuando hablé con mi madre de Marisol me decía, yo le copiaba los trajes. Dice, yo me acuerdo que me hice el traje que llevaba en Marisol rumbo a Río, que era como unos pantaloncitos y un top con un poquito de ombligo viéndose. Era una cosa, ¿no? Del rollo, hostia, qué moderna de repente, ¿no? Para las chicas adolescentes de inicios de los 60. Y quería poner este fragmento de La Tarara, que yo creo que de las 4 bodas de Marisol, que aúna perfectamente eso, ¿no? Este fragmento, que no os lo puedo poner, pero os digo, poned La Tarara Marisol en YouTube y está, y es chulísimo, de las 4 bodas de Marisol, de repente es esto, ¿no? Es como, es Marisol cantando La Tarara, que es una canción tradicional, muy tradicional, pero con ritmos yeyés y en un club londinense donde de repente además ella va vestida con pantalones, se quita la chaqueta, baila en plan yeye, etc. Concha Velasco, ahí estaba, ¿eh? Es un poquito anterior, es diferente, pero hay cosas de Concha Velasco y de Chica Yeye, sobre todo todas las películas que hace con Manolo Escobar, son películas que van en esta misma dirección, si queréis luego lo podemos hablar. Es muy interesante la transición, ¿no? Es decir, este cuerpo en transición, que era un cuerpo infantil en transición, un cuerpo infantil que fue de los 50 a los 60, de la niña prodigio a de repente la chica yeye o moderna. También fue una chica que fue pues, de vinculación, ¿no? A una cierta idea, ¿no? Del franquismo y cine del franquismo, a una especie de emancipación que acabó con ella, como sabéis, con la típica portada que me he resistido a ponerla, pero me sabe mal poner la portada de Interview de ella, pero sí que he puesto el interior, ¿no? Este bello camino hacia la democracia. Sabéis la historia de Interview, es de 1976, ella sale desnuda en portada, pero son unas fotos que ella no, bueno, que ella no sabía, ella se había hecho esas fotos para otra cosa y X años después, de repente, eso lo cuenta el documental este de Marisol, llámame Pepa, lo cuenta su hermana, que de repente ella salió a la calle y vio un kiosco empapelado con ella desnuda sin que nadie le hubiera avisado, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Cómo realmente cuando llega la transición hay como toda esta especie de destape y liberación, ¿no? Esta cosa de ya que queremos destapar todo lo que estaba tapado, en cierto modo, pero como dice Aurora Morcillo Gómez, el cuerpo femenino se convertirá en esta época en la sede simbólica de la tensión política y social en la que habría de verse inmersa España en los años que transcurrieron entre la muerte del dictador y la proclamación de la nueva Constitución democrática. La España democrática se vio simbólicamente personificada en el desnudo y vulnerable cuerpo de una mujer, ¿no? Igual que la democracia estaba poco a poco saliendo, ¿no? Estaba frágil y tal, toda esa fragilidad de esa joven democracia se simbolizó continuamente en cuerpos y vulnerables, cuerpos desnudos de mujeres como el de Marisol en Interview, ¿no? Ese es bueno, Marisol, ya sabéis que luego en los años 70 finales hizo unos discos muy chulos. Este es el de Galería de Perpetuas, que es muy bonito, la verdad. Y llegamos a las nuevas mujeres de la transición y básicamente voy a hablar solo de una de ellas, Carmen Maura, porque no me da tiempo más. Tenía también a Victoria Abril, que para mí es una actriz que he trabajado muchísimo. Lo que sí que me gustaría es hablar, ¿no? De estas nuevas mujeres de la transición.
hay unas nuevas estrellas, hay un nuevo Star System. Yo creo que hay como un cambio generacional, pero también un cambio figurativo, ¿no? Unas nuevas mujeres, ¿no? que necesitan nuevos cuerpos, nuevos rostros, nuevas formas de actuar. Hay un cambio realmente. Como luego lo va a haber también en toda la generación de los 90. Por ejemplo, Penélope Cruz, Ariadna Gil, Emma Suárez, están más vinculadas a este cambio, esta renovación que hubo en los 90. Pero ahora vamos a quedarnos en las mujeres de la transición, ¿no? En esta especie de nueva mujer que aparece en la transición, que está vinculadas con realmente pues, cambios políticos, sociales, avances legales concretos como la aprobación de la ley del divorcio, es decir, es que es algo muy concreto, ¿no? Y con la efervescencia también de los movimientos feministas, ¿no? Por ejemplo, aparecen numerosos movimientos feministas, pero luego también aparecen, por ejemplo, revistas, ¿no? Como Vindicación Feminista y tantas otras, que, por ejemplo, están muy en contra del destape. Es bastante interesante, ahora que se está un poco reviendo, ¿no? En cierto modo, el papel de las mujeres, ¿no? De las actrices del destape, etcétera, y un poco revisitándolas, poniéndolo en valor, etcétera. También es interesante ver cómo en la época todas estas películas que supuestamente eran, ¿no? de liberación sexual, etcétera, muchos movimientos feministas, críticas feministas, etcétera, estaban súper en contra de ella justamente por esta cosa de la cosificación de la mujer, ¿no? que la liberación sexual siempre estaba como vinculada, en cierto modo, vinculada al placer masculino, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un poco complejo todo esto. Entonces eso, hay un nuevo Star System, nuevos modelos de mujer, nuevos modos de interpretar, nuevos personajes y se necesitarán nuevas actrices. Aquí surge una generación nueva. Está Carmen Maura, está Mercedes Sampietro, está Victoria Abril, podrían ser muchas más. Ana Belén, que se libra de ser niña prodigio, ya lo sabéis, ¿no? Es decir, Ana Belén, ella quiere nacer de ella una nueva Marisol y lo pasa fatal y se convierte en una musa progre de la transición, entre otras muchas cosas. Películas muy interesantes que hace Ana Belén. Ángela Molina, evidentemente, una de nuestras actrices más internacionales, Charo López, Asunta Serna y la generación más joven que viene después, Maribel Verdú, Penélope Cruz, etc. Mercedes Sampietro era súper interesante pues, por su condición como de alter ego de una cineasta como Pilar Miró. Aquí también es interesante en la transición, cuando hablas de actrices, ver cómo las mujeres directoras que están empezando a hacer películas, como Cecilia Bartolomé, Vámonos Bárbara, como Pilar Miró, como Josefina Molina con Lola Herrera, Función de Noche, un peliculón, cómo ellas están abordando los personajes femeninos. Y realmente es verdad que el de Mercedes Sampietro, que es una especie, como ya sabéis, de Gary Cooper, que estás en los cielos, es una película biográfica, absolutamente, en la que realmente, bueno, pues está hablando Pilar Miró de sí misma y tal. Es una película muy interesante porque muestra un arquetipo femenino, el de la mujer profesional, independiente, etcétera, que en otros cineastas de la época no están mostrando, ¿no? Quería poneros un fragmento muy bonito que es muy conocido, que es ese momento en el que ella mira a cámara, Mercedes Sampietro, y dice eso de Hitchcock dirigió no sé cuántas películas, Hawks dirigió no sé cuántas, pues yo quiero ser igual que ellos, ni más ni menos, ¿no? Esa especie de reivindicación, ¿no? de la creación femenina. Pero creo que voy a pasar a Carmen Maura y con esto acabaré. Y si luego queremos hablar de Victoria Abril, igual podemos hablar en el debate. Para mí, Carmen Maura es un poco distinta a Mercedes Sampietro y es un poco distinta a Victoria Abril. Es decir, Carmen Maura llega a hacer películas y sobre todo llega al cine un poquito más madura, cuando ya tiene, es decir, Victoria Abril empieza con 17 años prácticamente y Victoria Abril va a tener una carrera muy osada. No sé si sabéis que Victoria Abril, el primer papel que hace es el de una mujer trans en una película muy pionera de Vicente Aranda, escrita por Joaquim Jordà, que se llama Cambio de sexo. Y ella con 17 años, el primer papel protagonista que tiene Victoria Abril, que es este de aquí, solo os lo enseño, es Cambio de sexo, ¿vale? Que hace de María José, que es José María y luego es María José, ¿vale? Carmen Maura es distinta. Carmen Maura va a encarnar no la mujer autónoma y profesional e independiente, dura y tal, de Pilar Miró, que también cambia incluso el aspecto. Es decir,
lo hablábamos con una amiga, ¿no? A nadie le quedan los vaqueros y la camisa como a Mercedes San Pietro en Gary Cooper, que estás en los cielos. Es decir, tú la ves y te lo pones y dices, no es lo mismo, pero dices, querría ser como ella, ¿no? Te pones unos vaqueros y una camisa azul y está estupenda Mercedes San Pietro, esta idea, ¿no? De la mujer profesional cómoda, tal, que se tiene que mover en un mundo de hombres. Carmen Maura es distinto. Carmen Maura, aquí hay dos cosas muy importantes. Ella también trabaja con Pilar Miró y trabaja en la televisión con Pilar Miró. Y ella en su biografía siempre dijo que su experiencia en televisión y su experiencia con Pilar Miró en televisión fue importantísima para aprender, ¿no? Sobre todo a controlar la voz, a coger muchísima velocidad verbal, a hablar de un modo que es casi coloquial, que va a ser como su marca de fábrica. Carmen Maura va a ser la mujer ya un poco más madura, pero totalmente coloquial, la mujer, ¿no? de la calle, en cierto modo, que tiene como mucha experiencia y que va a ser esa persona hippie, progre, ¿no? Que lo pone aquí, ¿no? Como en Tigres de papel, ¿no? Dice, el personaje de Carmen en Tigres de papel rompe con la estética habitual de la representación cinematográfica de las mujeres, al igual que Julieta Serrano en Vámonos Bárbara, son mujeres hippies y progres para quienes su indumentaria y peinado se convierten en símbolo de identidad que las distingue del resto de mujeres, en su inmensa mayoría amas de casa, esposas y madres. En la construcción como esta de Carmen Maura es súper importante y súper interesante no solo toda esta experiencia televisiva que hace que realmente cuando llega al cine tiene muchísima experiencia, muchísimas tablas y al mismo tiempo una naturalidad muy contagiosa, sino que es muy importante también el hecho de que, como le sucedía a otras estrellas, pero a ella le pasa más, hay una continua conexión o correlación entre su vida personal y los papeles de mujer liberada, de mujer hippie, progre, que está haciendo al principio de su carrera, sobre todo con Colomo, ¿no? Tigres de papel y que hace una chica como tú en un sitio como este. Y es porque, no sé si lo sabéis, pero Carmen Maura se había casado muy joven, tenía como 2 hijos, creo que era, y se divorció y bueno, había todo un litigio, ¿no? Alrededor de los hijos, estuvo varios años sin ver a sus hijos y tal por una decisión judicial y hay esta idea de la mujer descasada, ¿no? En cierto modo, esa mujer descasada de los 70 que también tiene como sus réplicas en el cine norteamericano y que va a, en cierto modo, digamos, inundar la visión que tiene la gente de ella y de sus papeles como actriz. Me hubiera gustado poner este fragmento. Hay un fragmento de Tigres de papel muy, muy chulo en el que, por un lado, se trabaja todo este tema de lo vocal, de la oralidad, ¿no? Realmente ella era buenísima controlando. Si, por ejemplo, Sara Montiel trabajaba muchísimo la voz a la hora de cantar, ella es buenísima a la hora de controlar mucho el ritmo de la voz, trabajar continuamente modismos coloquiales, es súper interesante cómo lo hace. Y este es un larguísimo fragmento de la peli, una película, ya sabéis, Tigres de papel es una película súper hablada, en la que están todo el rato hablando, y este es un momento en el que ese amigo le propone que por qué no se acuestan, y hay una especie de juego raro bueno, de ocultación, de no, sí, no, etc., y ella al final se desmorona, ¿no? Y en ese desmoronamiento realmente hay algo, como dice Kathleen Vernon, de esa condición liminal, ¿no? De una mujer que al mismo tiempo era una mujer de los años 60, de finales de los años 60, y una mujer de la transición, ¿no? Dice él, el monólogo del personaje de Carmen da voz a un estado anímico y psicosexual complejo. Su creación en Tigre de papel transita entre 2 momentos históricos, sociales, políticos y culturales, entre 2 sistemas de valores y comportamientos, convirtiéndose en una representación vívida de la figura femenina liminal de la transición, ¿no? O sea, esta idea de que, bueno, esta especie de supuesta liberación sexual que le está vendiendo el personaje masculino, que es un cara dura, ¿no? En plan, sí, porque tal, porque cual, ella no lo acaba de encajar y acaba como rompiéndose, ¿no? En esta especie de quiero ser progre, pero hay algo aquí que no me encaja, ¿no? Y esta especie, ella lo dice bien, ¿no? Dice su transición personal se había adelantado unos años a la transición política del país, ¿vale? Así que una especie de encarnación vivida de las mujeres en la transición. Y luego tenía a Victoria Abril
y no me da tiempo a hablar de ella, pero es muy interesante. Si queréis lo podemos hablar ahora. Y Penélope Cruz la he puesto al final, por lo menos digo, para que esté presente, ¿no? Aunque sea. Y hasta ahora, si queréis, podemos hablar de algunas cosas que se nos haya quedado en el tintero. Muchas gracias. Mucha sed. Sí, igual más que igual preguntas lo que queráis o si se nos ha quedado, como se nos han quedado tantas en el tintero, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablaba del cine de los 60, es súper importante, por ejemplo, todas estas figuras femeninas de los 60, de este nuevo cine español o de esta escuela de Barcelona, ¿no? Que, por ejemplo, van a encarnar la modernidad, ¿no? Yo pienso en Geraldine Chaplin, por ejemplo, o en Teresa Gimpera, todas estas actrices de los 60 que van a romper absolutamente, ¿no? Con también los arquetipos femeninos previos y que yo creo que sí que preludian en cierto modo lo que va a pasar en el cine de la transición. Y me parece muy interesante, por ejemplo, el caso de Geraldine Chaplin, que es una actriz extranjera, ¿no? Porque muchas veces en el cine español del franquismo las de fuera eran las que podían ser distintas, ¿no? Esto también le pasa a Analia Gabé, que tenía como una ligera idea, ¿no? De que era argentina, no sé qué, y representaba una otredad, en cierto modo, que era esa otredad que representaba también Geraldine Chaplin. Por no hablar de las niñas, de la transición, Ana Torrent, etcétera, que también se nos han quedado en el tintero, claro. A mí me ha parecido muy sugerente esta idea de que además lo vi claramente, nunca lo había pensado, pero está clarísimamente en las imágenes que has expresado y en la que has proyectado, perdón, y en tu conferencia, cómo realmente son estereotipos de la época en la que están viviendo, son que incardinan los valores sociales del momento. Y me ha parecido increíble porque, claro, es como una especie de diacronía, ¿no? del siglo XX, de lo que era la ideología imperante en el país y cómo ellas están encarnando estas mujeres. Yo nunca pensé que estuviese tan exactamente vinculado al momento político preciso y social que se está viviendo. Claro, tú que eres socióloga, antes me has dicho que eras socióloga, Soy te habías socióloga, formado. sí. Y claro, los llamados estudios sobre el estrellato, Star Studies, están entre los estudios culturales, los estudios fílmicos y la sociología. La sociología, sí, lo he visto están claramente. de hecho, los que empiezan a trabajar todo este tema de las estrellas son muchas veces más sociólogos o antropólogos incluso, que gente que se dedica, por ejemplo, al análisis fílmico, ¿no? Porque es verdad que todo este tema del análisis serio un poco de las estrellas o de las actrices ha sido muy tardío, ¿no? Las estrellas eran algo pues para las revistas de fans, ¿no? Y eran totalmente menospreciadas como un objeto de estudio serio. Pero realmente es verdad que esto está cambiando, ¿no? En las últimas décadas. Y lo que tú dices de cómo encarnan, a mí lo que me parece interesante, y evidentemente en una charla de 1 hora y que intentas llegar, ¿no? Bueno, que haya como un poquito de evolución, ¿no? No quedarte. Claro, encarnan en cierto modo las contradicciones de la época. O sea, encarnan no ideas concretas, sino muchas veces contradicciones, tensiones, ideas contradictorias, en cierto modo, ¿no? Que te hablan mucho, sobre todo, de los conceptos de feminidad de la época, de los conceptos de moral, de pareja, de sexualidad. Claro, porque es que realmente los medios de comunicación son muy peligrosos en tanto en cuanto, de alguna forma, bueno, proyectan valores, reproducen estereotipos, ¿no? Pues los típicos que veíamos mucho en el cine de Hollywood, ¿no? La madre abnegada, la mujer víctima, la mujer, la puta, la mala, la bruja, eran estereotipos absolutamente encasillados que de alguna forma se trasladaban a la cinematografía española. Lo que pasa que aquí en las imágenes que tú has mencionado, ahí está como la españolidad. Sí, hay como una imagen de la mujer española y el tránsito también de la mujer, digamos, de mantilla
un poco a la mujer más rural, más urbana, ¿no? Pasar de la mujer rural a la urbana y ya a la moderna, ¿no? Ha sido muy... Es el viaje de Raquel Meyer a Mercedes San Pietro, ¿no? De la mantilla a los vaqueros, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. Es esta cosa, bueno, también te habla, ¿no? Del tránsito de un país y de eso, de aspectos. Y el tema de la... Es muy fértil ese tema de cómo las estrellas encarnan ideas de nación, en cierto modo. Y, por ejemplo, hay muchos historiadores, historiadoras de historia cultural, como por ejemplo Marta, todo lo que he dicho prácticamente de Raquel Meyer, lo saco de un artículo increíble, que además está como disponible, es muy fácil de leer, de Marta García Carrión, que es una investigadora de historia contemporánea y de historia cultural de la Universidad de Valencia y que ha estudiado la imagen de Raquel Meyer en los medios de comunicación en España en los años 20, ¿no? Y cómo ella, bueno, encarna en cierto modo esa idea de españolidad siendo una mujer que no vivía en España, que toda su carrera prácticamente la hace en Francia y que parte de su encanto es su cosmopolitismo, ¿no? La idea esa de que está en Nueva York, que si canta en no sé dónde, es amiga de Chaplin y de Douglas Fairbanks y cosas así, ¿no? Entonces estas contradicciones son súper interesantes. Yo desde luego me he quedado con muchísimas ganas, supongo que todo el público en general, de ver los fragmentos que tenías preparados, los extractos de películas. Que menos mal que no Una los he pena. puesto, porque hubiéramos estado aquí hasta las 8. Tendremos que traerte en otra ocasión para poder... yo creo que es el momento de hacer preguntas. Doy la palabra al público y me alegro que también haya gente joven entre el público y que veo que es mayoritariamente femenino, lo que era... bueno, es muy frecuente, ¿no? Los mayores consumidores de cultura en todos los ámbitos y en todas las disciplinas son mujeres. Y bueno, pues chicas, chicos, Sí. ¿alguna pregunta? Sí. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que agradecida por todas las recomendaciones y a mí me entran muchísimas dudas porque, claro, yo soy de una generación que conoce a Carmen Maura, a Penélope Cruz y de ahí en hacia adelante, ¿no? Y además que nos hemos criado como criticando muchísimo el cine español, ¿no? Yo me he criado siempre con una versión y creo que cuando ya he sido más mayor es cuando he empezado a ver el potencial en el cine que teníamos aquí en este país. Y además que siempre he visto como que se ha criticado mucho a las actrices particularmente, ¿no? Cómo se ponían en ellas, pues, qué papel político tenían, cómo se pronunciaban, cosa que no se hacía con los actores. Entonces me surgen muchísimas dudas, ¿no? Como muchísimas preguntas que creo que se salen de aquí, ¿no? Pero sí que creo que nuestras generaciones que han perdido pues todo este hilo que tú decías, nos queda como un papel pendiente en intentar rescatar, ¿no? A estas mujeres y lo que hicieron, que en su momento, ahora viéndolo desde aquí, nos puede parecer poco, ¿no? El no pronunciarse, el no decir, pero que lo que tú decías en los pequeños gestos. Entonces, mi pregunta va más por cómo acercar este cine. Yo soy profe, por ejemplo, y digo, jo, me encantaría estudiar esto, ¿no? Pero estoy a otras mil cosas y es como, ¿cómo se acerca esto actualmente? O cómo rever o cómo redimensionar el papel que hicieron estas mujeres y el cine de estas mujeres ahora en nuestros días, aparte de este tipo de cosas que estamos haciendo aquí, que me parece increíble. Gracias. ¿Y tú eres profe de Yo soy de uni? instituto, profe. De instituto. Sí. Entonces, digo, pero tantas cosas que hay que hablar en un instituto, ¿no? Que Claro. quizás no es el sitio, pero sí que es verdad que, claro, si yo conozco a Carmen Maura, Penélope Cruz en adelante, ellos conocen a Que ya es bastante, Blanca Carmen Suárez. Maura, claro, quiero decir. Sí, que... claro, ¿no? Y conozco a las anteriores, Sí, ¿no? sí. Todas que decía, pero yo qué sé, mi padre, que es un amante del cine, que yo creo que es una persona súper progre, me habla de Rocío Jurado o de Sara Montiel, como, esa gente no, ¿sabes? Como que casi sin valor, ¿no? O poniéndolas como minusvalorándolas. Sí, el problema creo que es decir, yo doy clases de cine español, ¿vale? He dado clases de cine español muchísimos años en SCAC, en una escuela de cine y tal. Y os digo que también hay muy pocos espacios para abordar la historia del cine español desde una perspectiva crítica o desde otros puntos de vista que no sea meramente el canon.
El canon es importante saberlo, yo creo que forma parte de nuestro patrimonio. Es decir, hay algo patrimonial en el cine español, como en el cine catalán. Quiero decir, nosotros, por ejemplo, ahí en Cataluña estamos como muy así, ¿no? Como rescatando cosas, ¿no? De cine hecho allí, de otras mujeres y tal. Pero hay algo patrimonial que yo creo que es importante. Es decir, tú te puedes acercar realmente a estas pelis más allá como de su valor artístico. Creo que hay esta idea, ¿no? De en plan, bueno, si yo doy cine español o si yo me acerco al cine español, tiene que ser el cine español del canon, de los grandes autores. Y el tema es que con lo de los grandes autores muchas veces, o sea, es fantástico, yo me lo sé todo, lo he dado, yo doy el canon en clase, pero siempre me gusta hacer estos desvíos, ¿no? Es decir, es importante que vean El Verdugo, porque además es una película que es una obra maestra y que les encanta, pero siempre me gusta trabajar El Verdugo al lado de una peli de Marisol, porque para mí realmente forma parte, yo creo, más bien de la historia cultural del país y de la cultura cinematográfica del país, ¿no? Es decir, dice muchísimo del país El Verdugo, pero dice muchísimo una peli de Marisol o una película como Pero en qué país vivimos, de Concha Velasco y Manolo Escobar. Entonces yo creo que si superamos, en cierto modo, esa noción de que cada película que enseñes en clase tiene que ser una obra maestra, que yo creo que está como muy vinculado a una cierta idea autoral, ¿no? Del cine, en el cual en vez de estar enseñando historia del cine, estás enseñando en cierto modo autores importantes del cine español uno detrás de otro. O sea, si lo concibes, ¿no? Desde el punto de vista de historia cultural, cultura cinematográfica, vamos a hablar de España en los 60 a partir de estas películas que son contradictorias, que se responden entre ellas, que dialogan entre ellas. Y ahí entonces puedes hablar de figuras como Marisol, de figuras como Sara Montiel, de esas figuras populares, ¿no? Y evidentemente es importante, yo te diría que es importante, claro, es importante que te formes tú. Es decir, y por suerte hay ya, por ejemplo, en los 2 proyectos que hemos hecho nosotras en la Universidad Pompeu Fabra, estos 2 proyectos tienen 2 libros. No es por vender el libro, lo siento, no es por vender el libro para nada, que ni siquiera lo he puesto en la portada, me sabe mal. Pero quiero decir, muchas de las cosas que he sacado justamente son de estos 2 libros. Hay un libro editado por Nuria Bou y Xavi Pérez sobre actrices en el cine del franquismo. Los 2 están en la editorial Cátedra y se llama El deseo femenino en el cine español, y esa es actrices. Yo escribo sobre Sara Montiel, por ejemplo, en ese libro, y ahora acaba de salir otro que es Cuando las actrices soñaron la democracia, que es un libro específicamente sobre actrices de la transición. Entonces, en el momento en que si tú tienes esa mirada, si tú tienes esa inquietud y te formas tú, es muy fácil luego llevarlo a clase y entusiasmar a la gente. Yo cuando iba a clase les ponía Muerte de un ciclista o les ponía peliculones de esto que son increíbles. Pero luego es como, vamos a ver el último cuplé. Y flipaban también, porque es como, qué guay, ¿no? De repente, además el último cuplé que es en color, Ismancolor con ella, o sea, es muy guay también para analizar, a nivel industrial incluso, ¿no? No sé. No sé, ¿hay alguna pregunta más? Ahí creo. Sí, hay 2 ahí. Gracias. Bueno, muy interesante todo, muchas gracias. Yo creo que la hora era un poco casi la de la siesta, pero sin embargo ha sido estupenda. Espero que no te hayas dormido. No. Vale. Me refiero por la gente que no ha venido. Ah, vale. Bueno, habéis venido un montón y os lo agradezco mucho, Sí. la verdad. Bueno, lo mío era primero una pequeña reflexión y segundo como dos preguntas. La primera es ¿por qué las mujeres, las actrices, encarnan la españolidad o el ser francés? Pues Catherine Deneuve ha encarnado Francia hasta en los sellos y renovaba a otro personaje anterior que encarnó en la iconografía postal y otras, encarnaba a la France. Entonces en España también efectivamente la españolidad venía en estas actrices, ¿no? O en Italia Sofía Loren o Marilyn Monroe, por supuesto, por antonomasia.
en Estados Unidos, y Lili Marlene, que no me viene... Marlene Dietrich. Gracias, ¿no? Marlene Dietrich, Alemania. Bueno, pues yo creo que esto viene un poco de la alegoría. La alegoría ha sido siempre representada por mujeres en el arte, en las artes plásticas, y entonces viene esta porque los hombres no lo encarnan tanto. Es como si la alegoría o la españolidad o la francesidad fueran femeninas por aquello de la madre, quizá. Sí, la madre patria. La madre que engendra, diría yo, más que madre patria. Bueno, es una reflexión que la quiero compartir un poco aquí y no quiero extenderme. Y A mí me parece muy bien llevada, tienes toda la razón, realmente. Luego es verdad que, por ejemplo, en Francia hay algunos actores que han encarnado el hombre francés, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Jean Gabin, y luego ahora ya está, o sea, está totalmente canceladísimo, claro. Gerard Depardieu, ¿no? Pero quiero decir, Jean Gabin, que era ese hombre de bajos fondos, finales de los años 30, antes de la guerra, había como una encarnación de como valores franceses en él, que ahí había alguna cosa. No sé si en España hay algo así. Es verdad que no, pero es verdad lo que tú dices, que son casi siempre mujeres. Porque viene, yo creo que de la alegoría, insisto, de las artes plásticas. Quizá me viene porque soy crítica de arte, ¿no? Y mis preguntas eran, porque no he entendido una afirmación que se ha hecho de androginia, de cuando había una descripción de Sara Montiel, de pronto se pone androginia, digo, ¿y esto por qué? Porque además viene entre un punto y otro. ¿Por qué androginia? Un comentario de no, pero no era de Sara Montiel, es una autora que trabaja el tema de las estrellas de cine, que es Janine Basinger, y que en uno de sus libros empieza el libro así, como ¿qué es una estrella? ¿No? ¿Qué tiene que tener una estrella? Y te dice lo de la androginia. A mí también me extraña. Me ha dejado perpleja. Pero si lo piensas, yo creo que ella está pensando mucho en actrices como las primeras grandes estrellas del cine en Hollywood, que son Greta Garbo, Marlene Dietrich, que tienen este punto un poco masculino-femenino, ¿no? O sea, son guapísimas, hermosísimas, pero tienen este punto. Por fuerza, quizá. Pero, por ejemplo, la Garbo siempre trabajó, ¿no? o Dietrich, ¿no? Trabajaron toda esta dualidad, ¿no? Se vestía mucho de hombre. Exactamente. Quizás por ello. Yo creo que será por eso, seguramente será como una especie de, de cosa que viene de estas primeras figuraciones estelares, ¿no? De los años 20, en el que ya es verdad que en los años 20 mismo, ya habéis visto, ¿no? El corte de pelo de Raquel Meyer, esa idea del pelo corto y tal, esto es algo muy propio. Los años 20. Claro, los años 20, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay esta cosa de que es verdad que las grandes estrellas, ¿no? Aquí hay actrices antes, estrellas, eclosionan en el cine de los 20, que tiene este punto, ¿no? De esta especie de borrado de géneros, a veces en muchas de las actrices. Clara Bow mismo, por ejemplo, lleva el pelo cortísimo. Ya, pero el pelo corto no hay por qué. Sí, no, pero como que, por ejemplo, Clara Bow era una chica muy delgada, que no tenía casi pecho, era como, hay algo ahí que es típico de la belleza característica de los 20, simplemente es eso. De acuerdo. Y el otro punto es quizá una pequeña discrepancia respecto a los comentarios que has hecho de la tía Tula, que me parecía un poco rizar el rizo, porque en definitiva la tía Tula, el personaje, acaba lamentándose de que su cuñado en definitiva se casa con la niñita embarazada y ella pierde. Pero ¿de dónde viene? Yo entiendo, bueno, si quieres acaba, perdona que te he interrumpido. No, ya, simplemente eso, que yo creo que no es tanto... Sí, yo, mira, tendía a... Yo como doy estas clases de cine español y tal, he tendido siempre a leer La tía Tula como la historia, como una tragedia, ¿no? Una mujer absolutamente reprimida, ¿no? Por la represión franquista, etcétera y tal, que no se conoce a sí misma, que no conoce su cuerpo, por lo tanto, que no puede reconocer ese deseo. Y que al no reconocer ese deseo lo pierde absolutamente todo. Y yo trabajaba continuamente con esa idea, ¿no? Y que Miguel Picazo, cineasta del nuevo cine español, cogía a Aurora Bautista por el valor simbólico que tenía coger a Aurora Bautista, ¿no? Gran actriz de estas películas heroicas de mujeres que eran la madre patria, virginales y tal, para releerlas
desde esta represión histérica, histriónica que acababa en tragedia. Pero les ponían los fragmentos a gente más joven en clase, una y otra vez. Y cada vez más me decían, ¿tú estás segura de esa lectura? ¿Tú estás segura de esa lectura? Al final Tula hace lo que quiere, ¿no? Hay como una especie de voluntad. Y cuando piensas realmente, claro, sobre todo en el personaje masculino, que es un personaje muy brutal, le intenta violar a ella, no sé si te acuerdas, y se acaba casando a la fuerza con la chica joven a la que viola también. No te extraña que Tula, Aurora Bautista, decida quedarse al margen de esa economía sexual y del deseo brutal característica de la época, ¿no? O sea, como mujer te lo puedes imaginar, ¿no? En plan, mira, si esto es lo que hay, me quedo fuera. Que no sé si era la intención de Miguel Picazo, es lo que tú dices. Tal vez es un exceso de interpretación, pero bueno, las películas están ahí también para ser reinterpretadas, creo. Es decir, yo siempre lo digo, ¿no? El cineasta lo hace con una intención, pero en el momento en que la película sale ahí fuera, es libre de ser reinterpretada, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Veis? Ahí había, sí, perdón. Hola, buenas tardes. Hola. Lo primero, agradecerte tu charla porque me has hecho un recorrido por toda mi vida impresionante, porque casi todas las películas que has mencionado las he visto. Unas por edad y otras porque en la tele nos martillaban con ellas a lo largo de todos los años, ¿no? Bueno, la pregunta, ¿habéis hecho una relación similar con el mundo del teatro? No. Quiero decir, yo he hecho en falta Ya, pues nuestras grandes muchísimo. actrices, ¿no? Nuria Esper, las mujeres estas, Gutiérrez Cava, etcétera, un montón de ellas. ¿Pensáis hacerlo? Quizá queda menos recuerdo porque, claro, al no estar grabado es más difícil. Claro. Entiendo, ¿no? Pero sería también muy interesante, ¿no? ¿O pensáis que no, puede es ser súper similar la evolución? importante? Es que realmente creo que nosotros en nuestras investigaciones esto no vamos a poder, pero paralelamente, por ejemplo, en la Carlos III, en la Universidad Carlos III, que tienen como un grupo de investigación de cine y televisión en España, están trabajando muchísimo las relaciones entre cine, teatro y televisión, súper importante, está todo conectado. Y, por ejemplo, el otro día estuve en un congreso académico y había una persona que estaba haciendo su tesis sobre las sagas familiares en el teatro y en el cine en España. Entonces, claro, los Gutiérrez Cava, ra, los Bardem, ra. De repente te das cuenta de la importancia que ha tenido para la industria en España estas sagas familiares, que además son transmediáticas, que se llaman ahora, ¿no? Que están en el teatro, están en el cine, están en la televisión, están en todas partes, ¿no? De repente hay toda esta idea de saga familiar, de saga actoral, que forma el tejido. O sea, es una parte súper importante del tejido, digamos, de las artes escénicas y de las artes audiovisuales en España. Entonces creo que nosotras ya estamos ahora yéndonos hacia los años 90, es decir, ahora lo siguiente supongo que es seguir un poquito más allá, pero hay otros investigadores y otras investigadoras conectando continuamente eso de cine, televisión, teatro, es que es importantísimo. De hecho, yo lo he hecho mucho en falta, el yo saber más sobre esta conexión tan profunda que hay entre teatro y Quizá la tengamos cine. en el Estudio 1, aquel que había, tan maravilloso, ¿no? Claro, lo de Estudio 1 sí que lo hemos trabajado, ¿no? Es decir, porque allí había directoras, Josefina Molina, etcétera, y muchísimas actrices. De hecho, Carmen Maura, como os decía, empieza en la tele y para ella es súper importante esa formación. Yo a este respecto, es que tiene muchísimo que ver, por eso estaba reconfirmándola ahora, quería recomendaros una actividad que tenemos en el marco del Festival de Cine por Mujeres mañana, que es la película de Alba Sotorra. En el Goethe Institut a las 7 de la tarde se va a proyectar la película Mucha Mierda, que es un documental sobre la huelga de actores de 1975, que fue importantísima en España porque empezó con huelga de teatro y también de cine. Y después proyectamos el documental y además son las relaciones entre precisamente la huelga de actores en 75 en pleno franquismo, que fue importantísimo y pararon todos los teatros, solo porque además estaban reivindicando un descanso de un día a la semana, porque tenían 2 sesiones dobles, es que era una barbaridad, yo no sé cómo podían aguantarlo, y era en pleno franquismo y
y el Goethe Institut y los obreros fabriles de Alemania hicieron una bolsa de dinero para mandar dinero a los actores en paro en España. Entonces hay una relación con el Goethe Institut, por eso se hace allí. Pero después, a las 8:30, después de la proyección de la película, van a venir Enriqueta Carballeira, que era una de las grandes protagonistas de Estudio 1, que va a hablar con el público para hablar de esta huelga. Y también viene Petar Martínez. Os aconsejo mucho que vayáis, porque además ellas son unas mujeres interesantísimas, pero es que es muy interesante por la trascendencia, porque evidentemente Marisa Paredes, Ana Belén, todas ellas participaron, pero realmente la huelga no trascendió hasta que Lola Flores se fue a la Puerta del Sol, que es donde estaban encarcelados los actores que habían hecho la huelga, y se puso a montar la marimorena y a echar la bronca a los guardias civiles y a la policía. ¡Y aquí salen todos! ¡Y aquí salen todos! Y ella dando órdenes. Bueno, las imágenes están en el documental, es alucinante. Y os aconsejo mucho que vayáis, porque realmente es como la parte de lo que tú estabas contando, ¿no? La continuación, porque es la llegada de todas esas actrices progres que se incorporan un poco a la vida cotidiana, la profesión, pero también desde la política, ¿no? Os aconsejo mucho que vayáis, y además porque están Enriqueta y Petra, que son una maravilla. Sí, porque Enriqueta Carballeira, el otro día estaba leyendo una cosa sobre ella y sobre Julieta Serrano, que hicieron una serie en televisión española que se llama Las Bostonianas, dirigida por una mujer, por Mercè Vilaret. Y en el texto ponía, ellas dos que son feministas convencidas fuera del plató, ¿no? Del rollo. Y les decían, no, y Julieta Serrano y esta no son solo feministas en la pantalla, sino que también fuera. Y eran amigas, Enriqueta Carballeira y Julieta Serrano. Julieta Serrano también es una actriz súper interesante para trabajar. Salió en la primera película de Josefina Molina, en Verá un cuento cruel, y es una actriz súper interesante también. Bueno, pues nada más, tenemos que dejar, no María Del, porque va a ser la persona que va a dialogar con Pilar Castro dentro de media hora, así que os espero aquí por este doblete de tarde sobre la profesión de actrices, y también os espero mañana en el Goethe Institut a las 7, porque realmente el documental de Mucha Mierda no tiene desperdicio. Bueno, pues un saludo, muchísimas gracias por asistir, y ahora estamos en poquito tiempo con María Del de nuevo. Muchas gracias. Gracias.